Hermanos, buenos días. Quisiera invitarles que abramos la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, 20. Segundo libro de las Crónicas, 20. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Leonor, que aquí está con nosotros. A pesar de todo, aquí está para adorar a Dios con nosotros. Damos gracias a Dios por el cuerpo diaconal que la ha asistido en este momento con mucho cariño y cuidado. Y también quiero aprovechar el momento para decir a los hermanos que se ven afectados, a pesar que creemos que las cosas se van normalizando, Dios mediante, pero las personas que por alguna razón tengan alguna necesidad, por favor busquen el cuerpo diaconal para que podamos ver cómo podemos ayudar. ¿Ok? Bueno, segundo libro de las Crónicas, 20. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Es un texto conocido, es un texto hermoso de la palabra de Dios. Y es un texto que nos habla de qué hacer cuando el país es sorprendido por una crisis. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. La palabra de Dios nos ayuda a lidiar con todos los temas de nuestra existencia, incluso la orientación de Dios para cuando sufrimos como país. Así dice la palabra de Dios, desde el versículo 1, segundo Crónicas 20, desde el versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. 3 pueblos se juntan en contra de Judá y quieren destruir todo. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Estas son las palabras, las malas noticias que recibe el rey de Judá. Y delante de las noticias reaccionamos, todos nosotros. ¿Cómo reacciona el líder, el gran líder de Judá, el rey? Dice el texto, en el versículo 3. Entonces él tuvo temor, miedo. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. A pesar de tener temor y miedo, él toma una muy buena decisión como líder del país: buscar a Dios y pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Lo que pasa es que el rey convoca a todo Judá para orar. Y dice la Biblia que vino gente de todos los lados. Algo parecido está pasando en este país. Iglesias se están juntando a orar, independiente de sus diferencias litúrgicas y hasta doctrinales, orando por esta nación, orando por este país. Y cuando dice que el pueblo vino de todo lado a pedir socorro a Jehová, es cuando nosotros tomamos la decisión más sabia, porque en estas manos, las tuyas,
La solución no está en el gobierno, no está en posturas políticas, no está en ideologías. La solución está en Dios. Está en Cristo. Está en que los principios de Dios permeen todas las camadas, estructuras de la sociedad. Es decir, que si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, en donde estamos todos los cristianos, tendríamos una ciudad nueva, tendríamos un país nuevo, restaurado y bendecido. No estoy diciendo que perfecto, porque es imposible, pero diferente. Y la única manera de encontrarnos la verdadera paz es que eso suceda, es que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Aquí toma esta decisión el rey y llama gente, y es hermoso, a pesar de lo duro que está viviendo este país, el miedo, la preocupación, la angustia, porque los enemigos son muchos, es una gran multitud. Ellos no tienen cómo enfrentar a esta multitud. Es una injusticia, es una cobardía, porque son 3 naciones que se juntan en contra de la pequeña Judá. Pero es hermoso cuando el versículo 4 dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. No estuvieron sentados haciendo una planificación de guerra, levantando la capacidad bélica. Necesitamos entender que hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Y es por eso que está de rodillas el rey y todo Judá. Y toda la gente de pie, y no importa la edad, están los niños, están los ancianos, escuchando la palabra de Dios y orando. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Josafat está declarando la soberanía de Dios. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Señor, ahí están los enemigos. ¿Y dónde está tu promesa? Señor, ¿por qué estamos pasando por eso? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. El texto que nosotros hemos leído hoy día en nuestra liturgia es el texto que está citando el rey. Señor, tú dijiste que cuando el país se enfrentara a crisis, si nosotros nos humillásemos delante de ti en tu casa, tú escucharías nuestra oración. ¿Sabe, hermanos? Una de las cosas que a Dios más le gusta, cuando nosotros nos presentamos delante de Él en oración, recordándole sus promesas. Acuérdate, Señor, de tu promesa. Acuérdate, Señor, porque Dios es fiel y cumple todas sus promesas, todas. Aun cuando parece que la cosa se está saliendo del control, no está. Está todo bajo la soberanía absoluta de Dios. No hay caos, no hay cosa que sorprenda a Dios. Él es Señor en todo. Incluso cuando el país es invadido. Incluso cuando Habacuc, en los tiempos en que los caldeos invaden a Judá, y Habacuc no logra entender por qué. Y Dios está diciendo: es una obra mía. Pero Señor, ¿cómo? Aquí hay sufrimiento, es una obra mía. Digo, ¿por qué? Porque ustedes están en la zona de comodidad. Porque si yo no hago eso, ustedes no se despiertan. Porque si yo no mando el sufrimiento, ustedes no oran. Porque si yo no traigo el disciplinar, la corrección, ustedes no cambian de vida.
ustedes siguen buscando sus cosas en detrimento de las mías. Verso 10, versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, no los destruyese. O sea, hubo un problema con el pueblo de Dios que no obedeció a Dios en relación a este pueblo, y ahora por la desobediencia están sufriendo las consecuencias. Si ustedes hubiesen escuchado al Señor y obedecido a Jehová, ustedes no estarían pasando por eso. Pero negociaron, pero no hicieron caso. Pero dijeron, sí, el Señor está mandando, hagamos eso después, y después, y después, y nunca lo hicieron. Ahora ellos están aquí. Y está reconociendo eso Josafat. Por eso dice en el versículo 11, y he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Imagínense ustedes, si el gran líder se para y dice delante de todos, no sé qué hacer. No sabemos qué hacer. Esto suena raro, ¿cierto? El líder tiene miedo, no sabe qué hacer, pero sí hay una muy buena decisión que toma este líder: buscar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos delante de ti, tú nos conoces, tú sabes lo que necesitamos escuchar de ti, tú sabes las luchas espirituales que enfrentamos para que tu palabra no entre en nuestros corazones. Yo te pido humildemente en esta mañana que tu Espíritu Santo conduzca esta palabra y lleve cautivo todo pensamiento hacia tu palabra, Señor, y que podamos comprenderla, y que tú seas, Señor, la esperanza de nuestros corazones en esta mañana. Oramos en Cristo, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a poner aquí un pedazo de un pequeño video de algo que pasó en el siglo XXI. Un avivamiento en las Islas Fiji, conocido de algunos, no conocido de otros, pero hay un momento histórico en que el primer ministro de Vanuatu se presenta públicamente y hace algunas declaraciones. Vamos a ver si logramos ver. El sonido de la imagen es tan antiguo, no está tan, no sé, tan bueno, pero ojalá podamos entender de qué se trata. En octubre del 2002, Vanuatu experimentó un vuelco radical para bien. En un discurso en la Red Nacional de Televisión, el primer ministro Edgar Natapei hizo un discurso repudiando toda la brujería e idolatría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesús, yo renuncio a la adoración a los dioses malignos, renuncio a los pactos con malos espíritus y los poderes demoníacos. Renuncio a todas las acciones y a la adoración de ídolos y a los espíritus malignos y dioses malignos. Con los telespectadores escuchando esta palabra, el primer ministro concluyó con una notable declaración. Yo, el primer ministro de Vanuatu, hoy, en nombre del pueblo de la República de Vanuatu, hago esta alianza con el Dios Todopoderoso. 1. Lo reconocemos como el único y verdadero Dios. 2. Reconocemos que es el único Dios delante de quien Vanuatu se postrará. 3. Reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. 4. Reconocemos el poder y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la nación de Vanuatu. También en este día nos comprometemos a mantener nuestra fidelidad. En octubre del 2002, Vanuatu experimentó un vuelco.
Bueno, imagínense ustedes una nación públicamente renunciando y despojando a todos los pactos antiguos, a toda hechicería, a toda idolatría. Hay algo hermoso que pasa en Illes Fiji. Hay un cambio del año 2000 hacia adelante. Este país que recibe la presencia de los primeros misioneros, creo que metodistas, y ellos eran caníbales, y ellos mataron a los misioneros. Y después otras generaciones, por la gracia de Dios, conocen al Señor Jesucristo. Y ellos están en un momento terrible, la sociedad, a un caos. Entonces alguien toma la decisión, busquemos a Dios, y el Señor comienza a hacer algo. Y el primer ministro hace esta declaración: desde hoy, el único Dios delante de quien se postra esta nación es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Imagínense ustedes. Después los estudios muestran lo que pasa en esta tierra. Los peces vuelven al mar, los árboles frutifican. Porque hemos leído en 2 Crónicas capítulo 7 que Dios dice, dependiendo de cómo el pueblo se porta delante de Dios, si se aleja o no de Dios, el Señor dice, yo cerraré los cielos, no mandaré la lluvia, no voy a bendecir este pueblo. Pero si se humillare mi pueblo, el pueblo que se llama por mi nombre, y me busquen de todos sus corazones, yo oiré esta oración. ¿Sabe lo que hacen estos hermanos? Van en búsqueda de los nietos, bisnietos, tataranietos de los misioneros que fueron sacrificados, y hacen una ceremonia pública de perdón a la nueva generación. Públicamente los líderes se ponen de rodillas y piden perdón por haber matado a estos misioneros. Y comienza un avivamiento recién, siglo XXI, en esta nación. Hermanos, nosotros no podemos tener una visión más pequeña que esta. Nosotros necesitamos tener una visión de Dios para esta nación, para este bello país, para Chile. Necesitamos, hermanos, orar que Dios extienda sus manos sobre esta patria, para que Dios quebrante los corazones de los políticos, los líderes. Durante esta semana nosotros estuvimos orando por el presidente, independiente de nuestra postura política, por todos los líderes. Porque sabemos que la solución para estos problemas no está en ningún lado en este mundo, está en Dios. Porque la Biblia dice que nuestro socorro viene de Dios, el que tiene todo poder. Para que un día, Dios mediante, nosotros podemos presenciar eso. Imagínense que el presidente de este país un día se presente delante de Dios y reconozca al Señor y pida perdón públicamente. Y ustedes dicen, esto nunca va a suceder. No sabemos. Pero la iglesia necesita empezar a mirar estas cosas con ojos espirituales. Necesita entender lo que estamos viviendo. No podemos ser ignorantes, necios. El Señor nos está dando una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad de que nos unamos, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, a proclamar este evangelio y a decir, hermanos, todos, compatriotas, hay una solución para esta nación: Cristo. Bueno, ¿qué hacer cuando el país es sorprendido por una crisis? Hay cosas que escapan al control. Teníamos un presidente que quizás estaba pensando en celebrar el futuro acuerdo exitoso entre Chile y China
con el beneplácito de Estados Unidos, a abrir nuevamente los temas comerciales. Y esto estaba agendado y de repente todo cambia. Y una semana. Jamás hubiese esperado eso. Jamás. Y yo creo que la mayoría de nosotros aquí fuimos sorprendidos. Hermanos, eso podría ser mucho peor de lo que fue. Mucho peor. Yo creo que ahí sí hay injusticias, hay problemas reales. Sabemos que el país tiene imperfecciones, tiene pecados, delitos. Pero lo que nosotros nunca estaremos de acuerdo con vandalismo, con violencia. Eso no, jamás. Y el cristiano necesita mantener una postura. ¿Cuál es la postura del cristiano? La postura cristiana. La cultura del reino de Cristo. Y la verdad de las Escrituras no puede estar abajo de las ideologías políticas. Nuestra teología no puede estar sujeta a lo que creemos en nuestras posturas políticas. El Evangelio es supracultural. Está por sobre todas las cosas. Lo que el Evangelio me orienta a hacer, tengo que hacer. Lo que dice que no tengo que hacer, no tengo que hacer. Porque ahí encontramos la verdadera paz. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué podemos hacer cuando somos sorprendidos? Aquí está el versículo 3. El rey, la palabra de Dios dice, entonces él tuvo temor, tuvo miedo. Pero ¿cuál fue su reacción? Él se humilló delante del Dios para consultar a Jehová, para buscar a Dios. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. La primera cosa que nosotros debemos hacer cuando somos sorprendidos como nación por una crisis que puede afectar completamente a la nación, necesitamos buscar a Dios en oración. Necesitamos orar. Por lo menos yo, en 25 años, 26 años de fe cristiana, no me acuerdo de una iglesia por donde he pasado que ha hecho lo siguiente: hermanos, en el nombre del Señor, oremos y ayunemos porque nos ha ido súper bien. Ayunemos porque la iglesia está creciendo mucho. No conozco eso. Siempre lo hacemos cuando estamos afligidos. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Josafat buscó a Dios en oración. Cuando nosotros miramos nuestras reuniones de oración hoy día, es un fracaso. Es un fracaso. ¿Sabe por qué es un fracaso? Porque Dios no es la prioridad de nuestras vidas. Y no hay excusas de decir, ¿sabe qué, pastor? Yo trabajo mucho, no tengo tiempo. Mentira. Tú haces lo que tú quieres. Lo que es prioridad para ti, tú lo harás. Y tú sabes lo que estoy diciendo. Tú puedes encontrar tiempo para jugar fútbol, para tener asado con los amigos, para compartir con ellos. Estas cosas son buenas. Pero si tú lo quieres, lo haces. El gran tema es que nosotros perdimos nuestra pasión por Dios. Perdimos, hermanos. Somos una generación que dejó de orar, de clamar, de implorar. Nosotros hablamos de ayuno. Hay cristianos que nunca hicieron ayuno en la vida. No tienen idea. En la Constitución de la Iglesia Presbiteriana de Brasil dice que el ayuno son para momentos en que el país enfrenta crisis. O sea, tenemos que ayunar todos los días entonces, ¿no? ¿Qué es lo que es ayunar?
Porque el rey está llamando a la gente de Judá a orar, a buscar a Dios en oración y en ayuno. Ayuno es cuando nosotros no comemos, cuando separamos un tiempo. En el lugar de comer lo que necesitamos, la comida física, estamos diciendo que hay algo más importante, que es nuestro alimento espiritual. Y nosotros ayunamos con un propósito definido. Vamos a ayunar para que el Señor levante sus manos para bendecir este país, para que sea un país más justo, para que sea un país que dependa de Dios, para que sea un país que cuide a sus habitantes. Yo hago parte de una red de pastores, 7 iglesias, denominaciones distintas, en Santiago. Llamamos Red 316. Y estamos conclamando todos los miembros de nuestras iglesias. Y a nosotros se ha unido varias iglesias del país a un ayuno miércoles. Próximo miércoles vamos a ayunar por esta nación. Vamos a orar y ayunar. Vamos a interceder por esta nación. Vamos a pedir un avivamiento del Señor por esta nación. Vamos a pedir socorro a Dios por esta nación. Aunque todo esté tranquilo, aunque la semana sea maravillosa, aunque no haya protestas, aunque suba todos los sueldos, 100%, aunque se acabe el problema de desigualdad, lo que sabemos que no va a suceder, este es un proceso largo, pero hay un llamado de Dios para que ayunemos, para que digamos, Dios, nuestra gran necesidad ahora no es de la comida, es de ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ustedes saben que es un niño de 6, 7 años orar y llorar y pedir perdón por sus pecados y clamar a Dios que entre en la vida de sus compañeritos en la escuela, en el colegio. De avivamiento. Y ese avivamiento es lo que nosotros necesitamos. No podemos ser una generación que deja a Dios y después sufrimos y preguntamos, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Todas las veces que queremos vivir en un mundo creado por Dios, sin Dios, pasamos por eso. Ese es el mundo de Dios. Él lo creó. Aunque los ateos digan que no, creyendo o no creyendo, no podemos cambiar las realidades eternas. Es así. Buscar a Dios en oración es lo que nosotros necesitamos. Conocemos, hemos dicho esto esta semana, cuando Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, recibe la mala noticia, la misma noticia que recibe Josafat. Los enemigos están llegando. Hitler, Alemania, viene contra Inglaterra. ¿Qué hacemos, primer ministro? El primer ministro dijo, no podemos, no somos capaces, no podemos enfrentarlos. Conclama el país a orar y a ayunar. Gente de toda Inglaterra, de todas las iglesias, comienza a orar, se quebranta delante de Dios, se pone delante de Dios en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ellos están confiados y esperando en Dios, de repente, nunca llegó a Alemania. No se sabe por qué. Algo pasó. Los estudiosos dicen 2 cosas. La primera, la iglesia estaba en oración. La segunda, parece que hubo una tormenta, una oscuridad que hizo a Alemania retroceder. No sabemos. Pero una cosa sabemos. Nuestro Dios es un Dios que escucha oración de una iglesia quebrantada. Él dice eso. Yo elegí esta casa. Ahí está en mi corazón, mis ojos, todos los días. Porque Dios aquí escucha su oración. Segundo Crónicas 15:4 dice, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Eso está en Segunda Crónicas.
Todas las veces que el pueblo de Dios se puso delante de Dios con un corazón quebrantado y buscó a Dios de todo corazón, el Señor estuvo presente. Dice Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor Jesucristo dice en su sermón conocido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando no hay salida, Dios abre las puertas. Cuando los recursos humanos se agotan, los depósitos de Dios están disponibles y abiertos para bendecir. Pero ¿cómo actuar cuando el país es sorprendido por una crisis? Buscando a Dios en oración y ayuno. Y también, según el versículo 12, mira lo que dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Debemos buscar a Dios en oración y en ayuno, pero debemos buscar al Señor con confianza. Es tiempo de confiar en Dios. ¿Resulta para ti fácil confiar en Dios? Es muy fácil confiar en Dios cuando todo va bien, ¿cierto? Cuando no hay tantos problemas. Cuando tú tienes un buen trabajo, casa, no hay enfermedades, cuando todo está tranquilo, ahí decimos que confiamos en Dios. Pero cuando enfrentamos situaciones tan duras, en que nuestra fe es probada, en que tenemos que enfrentar un diagnóstico, una enfermedad terrible, final, metástasis, o cuando nosotros estamos delante de una quiebra, o cuando somos echados del trabajo, y tengo una edad que no hay para mí un campo de trabajo muy fácil. ¿Cómo confiar en Dios en estos momentos? ¿Cuándo y cómo confiar en Dios delante de la desesperanza, de las tormentas, de la oscuridad? Hemos recibido en este país muchos hermanos de Venezuela y vivieron y están viviendo lo que nosotros aquí no hemos vivido en los últimos años. Y podemos entender lo duro que ha sido para ellos. Cómo confiar cuando están atravesando. Cómo confiar cuando tienen que recomenzar. Imagínate tú, estudiaste para ser abogado, pero lo único que te queda es limpiar el baño. Pero tengo que hacer para sobrevivir. Y tengo que confiar en Dios. Además, cuando todo parece perdido. Las crisis generan en nosotros compasión. Nos ponemos en el zapato del otro. No podemos ser egoístas, hermanos. Y necesitamos confiar en Dios. ¿Cómo vamos a orar si no confiamos? El rey está diciendo, no sé qué hacer, pero una cosa sé, mis ojos están puestos en ti, Señor. De confiar de verdad en Dios. Dice la palabra de Dios, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando el pueblo estaba en el templo, cuando el rey dice no sabemos qué hacer, cuando el rey llama a todos a orar y a leer la palabra, vienen todos los moradores, todos los pueblos de Judá. 2 niños, guaguas, niños de 3, 4, 5, todos están de pie delante del rey. Ellos están buscando a Dios. Los enemigos están llegando. Dios
silente. Dios no habla nada. Es hora de confiar porque Él no está hablando. ¿Qué será de nosotros? Están llegando. Oye, hermanos, los estudiosos dicen que era 3 para 1. Es decir, que cada uno de Judá tiene que enfrentar 3 enemigos. O sea, humanamente no podemos. ¿Cómo vamos a hacer eso? De repente, el pueblo está en oración. Y mira lo que dice el versículo 14. Imagínense, estamos todos nosotros aquí orando, pidiendo de Dios una palabra. Señor, ¿qué vamos a hacer? Danos una respuesta. Háblanos, Señor. ¿Cuál es el próximo paso? Vamos para la derecha, vamos para la izquierda, avanzamos, retrocedemos. Señor, el mismo rey dice que no sabe qué hacer. ¿Qué hacer cuando no se sabe qué hacer? El versículo 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Dios que estaba silente, ahora habla. Hoy día tenemos la palabra de Dios, pero acuérdense, aquí estamos en el tiempo de la revelación. Dios está hablando directamente y dice: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Wow. ¿Por qué estás cargando con todo el peso, pensando que tú puedes todo? Eso nos agota. No podemos. No podemos. Necesitamos entender que el cristianismo significa perder el control de la vida para Dios y no tratar de sostenerla. En tus mayores crisis, acuérdate siempre de esta palabra: la guerra no de ustedes, sino de Dios. Lo maravilloso que Dios está diciendo: tu guerra será mi guerra, tu pelea será mi pelea. Tú no puedes, pero yo puedo. Todo. Hemos fracasado en tantas batallas de la vida, ¿cierto? Porque queremos luchar con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestro desempeño, nuestros recursos, y dejamos esto de confiar en Dios siempre para allá. Debemos partir todo confiando en Dios. Bueno, el Señor está diciendo, mire el versículo 17, hermanos. El 17 dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. La garantía de que el todo saldrá bien es porque Jehová está presente. ¿Por qué tenemos que confiar? Porque Él está presente. Porque si Él no estuviera, caos. Terrible. Jehová tiene que estar. Tiene que ser. No, nosotros no podemos decir: Él es mi Salvador, y dejo para más tarde el compromiso de seguirlo como mi Señor. No se separa fe de fidelidad. O confiamos en Dios o no confiamos en Dios. El Señor está diciendo: mañana ellos van a bajar por este lugar. Mira,
Señor sabe los movimientos. Ellos vendrán por aquí, van a subir por allá, se van a descansar aquí, ellos estarán aquí y ustedes van a hacer eso. Dios es tan soberano que Él puso un gusano para trabajar en el corazón de Jonás. Un gran pez. Hermanos, Dios es tan soberano porque Él dijo, este gallo va a cantar en este momento. ¿Tú crees que el Dios de las grandes cosas, que hizo grandes cosas, macro, no es el Dios de las micro? Jamás ha perdido el control de nada. Por eso confío en Él. Por eso debo confiar en Él. Porque Él está diciendo, yo estaré contigo en este encuentro. Ustedes quédense tranquilos. Mire, Dios dice, oye, ustedes no hagan nada. Paraos, estad quietos y ved la salvación. ¿Cómo vamos a estar quietos? Estamos en una guerra. No hagan nada. Porque Jehová está con ustedes. Quédense tranquilos. Así nomás. El Señor nos está llamando a descansar en Él. Descansar en sus cuidados. A esperar por Él. Confiamos no porque somos fuertes, porque tenemos todas las palabras, porque somos capaces, porque tenemos un buen desempeño, porque tenemos el mejor ejército, porque estamos más bien ubicados, porque tenemos la mejor sueldo de Latinoamérica, porque somos más estables. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, confiamos porque Dios está con nosotros. Y así debe ser. Este texto nos habla de muchas cosas. Nos habla de que debemos buscar a Dios en su palabra, en medio de las crisis. Nos habla que debemos alabar a Dios en medio de las crisis. El pueblo fue con ministros de alabanza, cantando el Salmo 136, alabando a Dios. A veces nosotros no sabemos qué hacer con la música en la iglesia. No, es que a mí me gustan solamente los himnos. No, a mí me gustan solamente las alabanzas. ¿Y a Dios? ¿Alguien ha preguntado? ¿Y a Dios? Hay gente que dice, esta alabanza no me gusta. ¿Por qué? No, no me gusta la letra. Hermano, es Salmo 18, literal. ¿Ah, sí? Porque el simple hecho que esa alabanza no me gusta. Dios mío. Siento que el Señor nos está llamando para vivir un nuevo tiempo en este país. Y que necesitamos buscar las cosas de Dios. Mucho más que antes. Y que tú debes tomar una decisión personal. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? Aquí el Señor está hablando con adoradores, con personas que en medio de las crisis están buscando a Dios en oración, está confiando en Dios, pero también está alabando a Dios. Mira lo que hace en el versículo 18, y aquí terminamos. El versículo 18 dice, (19 y 20) dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar. Mira, ellos se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hace unos 2 domingos yo estaba hablando aquí de nuestra manera de adorar y alabar a Dios. Yo sé que hay personalidades distintas, yo sé que hay perfiles distintos, hay unos extrovertidos, hay otros más introvertidos, está bien. Pero quiero que ustedes piensen, cuando llega una persona aquí que está con el corazón angustiado, que no conoce a Dios y que quiere conocer a Dios, y que mira una congregación que está alabando, y está alabando así,
Esta gente parece que no cree en lo que está cantando. O cuando escucha la prédica, está... En el Antiguo Testamento, los impíos llegaron al conocimiento de Dios al ver cómo Israel adoraba a Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia va y atrae a las personas por su manera de adorar a Dios. Una iglesia que adora con pasión. Una iglesia que alaba con vida. Mira lo que dice el texto. Este pueblo se puso delante de Dios con fuerte y alta voz. Y la pregunta es, no, yo creo que está muy fuerte. Dios no es sordo. ¿Han escuchado eso? Aquí dice que fue con alta voz. ¿Cómo Dios reaccionó al escuchar este pueblo alabando? Versículo 20. Mira. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron, no, perdón. Versículo 19 dice que ellos alabaron a Dios. Voy resumiendo, versículo 21 dice que ellos tomaron la decisión de poner personas vestidas, los levitas, para conducir el pueblo. Ellos están cantando, son los ministros de alabanza. Van a cantar, van a alabar. El versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas. Dios intervino cuando el pueblo comenzó a alabar. ¿Cómo? ¿Cuál debe ser nuestra postura cuando el país es sorprendido por una crisis? ¿Quedarnos tristes? Sí, nosotros nos entristecemos. El ambiente estaba rarísimo y quizás esté todavía. Pero las crisis no pueden robar nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor. No podemos dejar de cantar. Crisis nacionales como pasó el pueblo de Dios cuando estaba en Babilonia y los de Babilonia decían, canten, ustedes son conocidos por los mejores alabanzas, canten, ustedes cantan hermoso. ¿Cómo vamos a cantar si estamos tristes? Aquí, en medio a las crisis, este pueblo está haciendo como Pablo y Silas, azotados medianoche, alabando a Dios, con sus cuerpos todos heridos, porque nuestra alabanza es sobre circunstancial. Nosotros no alabamos cuando todo va bien, alabamos en todo tiempo. Y cuando alabamos a Dios de todo corazón, el Señor interviene. El Señor puso emboscadas y este pueblo se perdió. Y cuando el pueblo llega al otro día, subiendo para ver lo que estaba pasando, versículo 25, desde el versículo 23, cuando el pueblo llega a un lugar y mira hacia abajo, están todos muertos. No sacaron arma, no hicieron nada. Los tres enemigos se mataron. Por algo pasó. Lo que este texto está diciendo no es incitando a la violencia. Este texto nos está enseñando que las guerras más intensas, las batallas más intensas que vivimos, el único que nos puede dar la victoria es el Señor. Y debemos buscarlo en oración y en ayuno, en confianza y con alabanza. Siempre entregar todo en las manos de Dios. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración por esta nación. Vamos a orar por este país, este hermoso país. Los que pueden ponerse de rodillas, por favor. No podemos, pero lo que deseamos que suceda en este país, solamente Dios puede hacer. Yo te quiero invitar a que nos pongamos delante de Dios y oremos por este país.
de norte a sur. Como iglesia, vamos a interceder en esta mañana, hermanos. Ore, por favor. Clame a Dios. Pida perdón a Dios por tus pecados, errores. Clame a Dios que Él venga sobre su vida, su familia, su casa, su comuna, su ciudad, su región, su país. Clamemos. Busquemos de Dios lo que Él, solamente Él puede hacer. Él puede hacer milagros, como hizo en los tiempos de Josafat, como hizo en los tiempos de Churchill en Inglaterra, como hizo en Corea del Sur con el gran avivamiento, como hizo en Sudáfrica, como hizo en Gales, como hizo en Estados Unidos en el tiempo del gran despertamiento, como hizo en Ilhas Fiji, como creemos que hará en esta nación. Si hay un pueblo que se levanta de verdad para orar y que quiere mucho un avivamiento, este pueblo va a llamar la atención de Dios. Vamos a orar para que Dios se compadezca de esta nación. Padre Santo, en esta mañana nos presentamos delante de ti como este pueblo de Judá, a siglos atrás, quizá con las mismas angustias, con las mismas inquietudes. Señor, a veces no sabemos ni siquiera cómo orar, por dónde comenzar. Hay tantas cosas que necesitan ser hechas, pero queremos clamar que tú derrames sobre esta nación una sabiduría espiritual, discernimiento espiritual, inteligencia y capacidad. Bendice al presidente, bendice a los senadores, a los diputados, a los alcaldes, a los concejales. Bendice, Señor, a todos los líderes de esta nación. Llévalos a un punto de encuentro, Señor, y que el amor a este pueblo y a esta nación sea mucho más grande que sus propias ideologías. Señor, tu palabra dice que tú inclinas el corazón del rey para hacer lo que tú quieres. Entonces, clamamos, imploramos, rogamos, humillados delante de ti, Señor, que tú inclines el corazón del presidente hacia tu voluntad, Señor. Dale una capacidad que él no tiene. Y a todos aquellos que tú levantarás en momento de crisis, los líderes, quizá unos que no conocemos, Señor, levanta, Señor, hombres, mujeres. Y como dice ese texto que termina diciendo que Dios puso en todos los moradores del mundo pavor, que haya entre nosotros temor de Dios. Padre, extienda tus manos poderosas y escucha la oración que hacemos, Señor. Bendice al norte de Chile, al centro, al sur, a todos los pueblos, Señor, de esta nación, independiente de la clase social, independiente de los apellidos, independiente de postura política, Señor, independiente de la fe. Señor, bendice a esta nación. Y ojalá, Señor,
mientras más personas te reconozcan como Señor y Salvador. Es lo que deseamos. Señor Jesús, ven sobre esta nación y bendice esta patria, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.